Buenos días, mi nombre es Alejandro Agudo, soy uno de los dos traductores de la versión española del libro El yo no muere, un libro que va sobre experiencias cercanas a la muerte. Es un libro que fue escrito originalmente en holandés, la IANDS lo tradujo al inglés, luego en esta edición al castellano. Ha sido traducido al italiano también y está empezando a ser traducido al francés. La versión en español salió en julio del 2019. Está disponible solamente en Amazon, no en librerías. Y antes de presentarles un poquito más en detalle el libro, sí quería hacer un recorrido breve, un poco introductorio, sin bajar a mucho detalle, de lo que son exactamente las experiencias cercanas a la muerte. Todos tenemos una idea más o menos vaga de lo que son. ¿Y por qué es importante este libro? ¿Por qué creo yo que es un antes y un después en la bibliografía de la literatura de las experiencias cercanas a la muerte? Para eso me voy a ayudar de una pequeña presentación que les voy a compartir. Aquí está, en la que, bueno, vamos a revisar, ya digo, sin entrar a mucho detalle, en los conceptos fundamentales de qué es lo que es una experiencia cercana a la muerte. Como se sabe, este término fue acuñado por el doctor Raymond Moody en su libro de 1975, Vida después de la vida, donde ya recogía casos importantes y significativos de este tipo de experiencias. Experiencias que, digamos, empezaron a ser un poco más numerosas a partir de la década de los 60, probablemente por la mejora de los métodos de reanimación cardiopulmonar. Y este médico, después de asistir a una importante conferencia de otro médico, George Ritchie, que está comentado en el libro, por cierto, que tuvo una experiencia cercana a la muerte muy profunda, quedó muy impresionado y se dedicó a recoger este tipo de casos. Es muy difícil definir correctamente estas experiencias. Yo esta definición que pongo ahí es un poco personal. Yo digo que es una experiencia psicológica lúcida y profunda que puede ocurrir en personas que están en riesgo de muerte o, si no, en situaciones de profundo estrés, meditación profunda, etc. Para mí es muy importante esto de lúcida y profunda. Son dos de las características que ahora veremos. Definen muy bien lo que es la esencia de estas experiencias. Pueden ocurrir en personas que están en riesgo de muerte, pueden ocurrir en personas que incluso han cruzado el umbral de lo que se llama hoy día la muerte clínica, o pueden ocurrir en personas pues, que a lo mejor están bajo anestesia profunda, en una crisis fisiológica importante, etcétera, en situaciones muy variadas. No todo el mundo está de acuerdo con esta experiencia, con este nombre de experiencias cercanas a la muerte. Ahí tenemos a Sam Parnia, que es un intensivista que ha estudiado profundamente estas experiencias y las sigue estudiando. Ahora mismo, a día de hoy, estamos en junio del 2020, está ultimando su segunda fase del estudio AWARE, que ya hizo una primera fase en varios hospitales del Reino Unido y de Estados Unidos, en la que está intentando estudiar más en detalle y pillar más en detalle y caracterizar mejor estas experiencias. Él ha hablado muchas veces de actual death experience, de experiencias de muerte real. Es decir, para él, estas personas, algunas de estas personas, ya hemos dicho que no todas llegan a este momento, pero incluso algunas de estas personas pasan ese umbral de lo que es la muerte clínica, son declarados muertos, fallecidos, y luego son recuperados, reanimados, usando distintas técnicas, y cuentan lo que han vivido, ¿no? Entonces, para él es más que experiencia cercana a la muerte, son experiencias de muerte real. Ha estudiado la ciencia de las ECMs desde esta aparición del libro de Moody en el 75. Ha habido un cierto interés en la
comunidad científica internacional, en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, por este tipo de experiencias. Y no solamente en Estados Unidos y el Reino Unido, sino en muchos otros países sí que se han dedicado esfuerzos y estudios muy bien hechos, muy serios, han sido publicados en revistas importantes sobre estas experiencias. Concentrándonos un poco en el mundo del habla hispana, ahí tenemos en España a Cristina Lázaro, es la que ha hecho la primera tesis doctoral sobre experiencias cercanas a la muerte en España al menos, y ha hecho un estudio de unos cuantos años en un hospital de Murcia, al sureste de España. Pero en muchos otros sitios, ahí tenemos también a Sam Parnia en el Reino Unido, a Kenneth Ring en Estados Unidos, y tenemos a Pim van Lommel en el año 2001 en Holanda, que hizo uno de los estudios más famosos, cuyo resultado fue publicado al final en The Lancet, ni más ni menos, en la revista británica médica por excelencia. Así que sí que se ha estudiado bastante desde entonces y se siguen estudiando estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué conclusión, después de estos estudios, qué conclusiones se pueden sacar de todos estos estudios? En primer lugar, no hay dos ECMs iguales. Son experiencias muy personales, hay un importante influjo cultural, aparecen elementos de la cultura, de la formación, incluso de la religión de el paciente, la persona que lo experimenta, pero sí que hay una serie de elementos o fases que se repiten con mucha frecuencia, si no exactamente iguales, de forma muy parecida. Todos conocemos ya es casi algo arquetípico, la luz al final del túnel, etc. Veremos a ver un poquito ahora, con un poco más de detenimiento, estos elementos, estas fases, a ver si realmente se repiten tanto o se repiten menos. ¿Qué incidencia tienen? ¿Todo el mundo que pasa por una parada cardíaca vive estas experiencias? Pues no. No es un porcentaje muy alto, depende de los estudios. Hay estudios andan entre el 5 y el 20% de los pacientes que viven una situación de riesgo vital. Pero tampoco es una cosa insignificante, ni muchísimo menos. De hecho, uno de los estudios que aparecía en la diapositiva anterior, el de Penny Sartori, concluye que estas experiencias también están muy infraestimadas en cuanto a su incidencia. Es decir, normalmente muchas de las personas que viven una experiencia así o no la cuentan, o tardan muchísimos años en contarla, o algunos incluso no la cuentan nunca. Entonces, probablemente la incidencia es mayor de este 5-20% que normalmente se atribuye. Y una cosa muy interesante también, que también apareció en el estudio de Pim van Lommel en el 2001, es que las personas que experimentan una ECM, una experiencia cercana a la muerte, suelen quedar profundamente transformadas. Pim van Lommel, además, en su estudio hizo un seguimiento con los años de las personas que habían pasado por esta experiencia. Él él es cardiólogo, y se concentró en una población que solamente se restringía a las personas que habían pasado una parada cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, de todas esas personas había gente que sí que había vivido una ECM, ya digo, alrededor de un 15% de estas personas, y el resto no la había vivido. Pero el seguimiento se hizo con los años, 2, 8 años, para ver qué secuelas, digamos, o qué importancia había tenido esta experiencia en la vida de estas personas, comparada con los que también habían pasado una parada cardíaca, pero no habían tenido esta experiencia, que también es una experiencia muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que se dice es que bueno, cualquier persona que pasa por una situación de riesgo vital es una experiencia muy importante en su vida, desde luego que lo es. Pero se vio que claramente la gente que sí había pasado una experiencia cercana a la muerte, su vida había cambiado desde entonces de una forma radical. Ya se sabe, se ha dicho muchas veces, estas personas cambian su forma de ver la vida, cambian su forma de estar en la vida, pierden no solamente el miedo a la muerte, sino que pierden el miedo a la vida.
empiezan a vivir de una forma mucho más libre, mucho más altruista. Y eso dura toda la vida. Bien, ¿cuáles son las posibles explicaciones que ha intentado dar la ciencia o los estudios en general sobre estas experiencias cercanas a la muerte? Como pongo ahí, básicamente se pueden agrupar en tres grandes grupos. Las hipótesis fisiológicas, explicaciones de tipo fisiológico, explicaciones de tipo psicológico o explicaciones de tipo trascendental. No vamos a entrar en cada una de estas en detalle porque sería muy largo, pero sí quiero decir que quizá el repaso o la discusión de todos estos tipos de intentos de explicación, el mejor repaso está en el libro de Pim Van Lommel, que se llama Consciencia más allá de la vida, que está publicado en español, y ahí se hace un repaso, un análisis de cada uno de estos posibles intentos de explicación. Pero por citar alguno, el problema que tienen todos estos intentos de explicación es que, primero, que solamente explican un fragmento muy detallado de estas experiencias, y segundo, que incluso esa explicación se queda muy pobre. Cuando realmente se analiza, tampoco vale como explicación. Por citar alguna, la percepción durante la anestesia. Hay gente que dice que las ECMs que ocurren durante anestesia no son más que episodios de despertar que están documentados, que es algo que ocurre de vez en cuando, pues gente que se despierta durante las operaciones, la anestesia no funciona. Eso, primero, solamente explicaría los casos de ECMs durante anestesia, pero segundo, está demostrado que en esos casos la experiencia es tremenda, es traumática, como es normal para el paciente. Cuando en una ECM de alguien que ha tenido durante una anestesia o durante otro estado, normalmente la experiencia es absolutamente positiva, absolutamente llena de paz, de amor, de lucidez. No tiene nada que ver la experiencia con un despertarse durante la anestesia. Lo mismo con todas las demás. La falta de oxígeno. Se ha dicho a veces que la falta de oxígeno produce visiones, efectos de luz, de túnel, etcétera. Por ejemplo, en pilotos de combate que han sufrido estas especies de alucinaciones, etcétera. Y sin embargo hay un caso recogido por Peter Fenwick, creo que en The Truth in the Light, en su libro, en el que precisamente un piloto de combate años después tiene una experiencia cercana a la muerte y vive las dos cosas. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿y fue igual o no fue igual? Y dice, en absoluto, no se pareció en nada. Yo he vivido lo que es las alucinaciones por la falta de oxígeno en pilotando, y he vivido lo que es una experiencia cercana a la muerte y no se pareció absolutamente en nada. Entonces, todas estas intentos de explicación realmente al final no explican nada. Se podría ver quizá que cada uno de estos elementos podría ser digamos, un disparador de la experiencia, como tantos otros, como situaciones, pues paros cardíacos, como hemorragias, por ejemplo, es relativamente común en las complicaciones, las hemorragias intensas por fallos en las cirugías o en partos que se complican, etcétera, pueden ser disparadores de esta experiencia. También las hipótesis psicológicas, el estrés ante la muerte, las expectativas ante la muerte, todo este tipo de cosas podrían a lo mejor impulsar la experiencia, pero una vez que la experiencia está en marcha, la gran pregunta, como ponemos aquí al final de las hipótesis psicológicas, es si esto es real o no es real, si esto es una alucinación o no es una alucinación. Todo esto podrían ser disparadores de algo que no sabemos si es una alucinación o no es una alucinación. Pues ahí es donde entra este libro, y por eso es tan importante este libro, El yo no muere, de Titus Rivas, Annie Dirven y Rudolf Smith. Estos tres autores se propusieron investigar o dilucidar si realmente estas experiencias son alucinaciones o no. Y empezaron a recoger todos los casos aparecidos en la bibliografía, pues desde Raymond Moody, incluso hay casos anteriores,
hasta fuentes fiables de Internet, etcétera, en los que hubiese casos de experiencias cercanas a la muerte en los que hubiese dos elementos importantes, dos elementos necesarios. Uno, que hubiese percepciones objetivas durante la experiencia cercana a la muerte, es decir, que no se limitase todo lo que cuenta el paciente a una experiencia puramente subjetiva, un túnel, la luz, algo que no se pueda comprobar, es decir, sino que alguien dice, no, no, y es que durante esa experiencia yo vi que tal persona estaba haciendo tal cosa, o vi que en tal sitio había tal elemento concreto. Alguna obtención de información objetiva y verificable. Y que luego esa obtención de información, esa percepción, se haya verificado y no solamente por él, sino por alguna tercera persona. Estos eran los criterios que estas tres personas eligieron para filtrar todos estos casos y ver a ver si había un número de casos significativos o no. Han recogido 104 casos, ni más ni menos, en una primera pasada, de experiencias cercanas a la muerte con percepciones objetivas verificadas por terceras personas. La mayoría de las veces esas personas son parte del personal sanitario que ha atendido a los pacientes, son médicos, enfermeras, etc. Por tanto, es muy complicado ante estas evidencias, no son uno ni dos casos, son 104 casos, evidentemente hay casos más potentes que otros, pero el número es ya bastante considerable, como digo, de una primera investigación. Yo estoy convencido de que si hubiese una red buena, grande, de obtención de información, estos casos se multiplicarían inevitablemente. Yo mismo he conocido casos en los que se cumplen estos criterios sin investigar excesivamente. O sea que el número de casos puede ser gigantesco. Vamos a dejar de compartir y vamos entonces a comentar un poquito el contenido del libro, cómo se organizan estos 104 casos. El libro, una de las grandes cosas, tiene muchas virtudes, pero una de las grandes virtudes que tiene es que los casos todos están bien documentados, están con sus referencias bibliográficas. Al final el libro tiene ni más ni menos que 25 páginas de referencias bibliográficas para todo aquel que quiera investigar más, profundizar en estos casos, etcétera, con sus referencias de dónde se ha sacado la información, etcétera. Otra de las grandes bazas de este libro es que los autores, en los casos en los que se ha podido, han intentado ponerse en contacto con los pacientes o con los sanitarios que vivieron, que presenciaron estas experiencias, para corroborar si la información era correcta o no era correcta. Está el famosísimo caso de Pam Reynolds, muy bien documentado, en el que hay información de primera mano de dos de los médicos que hubo en el quirófano en aquel caso, etc. O sea que es un trabajo realmente impresionante. Los 104 casos están divididos digamos, por categorías en distintos tipos de capítulos. El primer capítulo se llama Percepción verídica extrasensorial del entorno inmediato. Bueno, no hemos comentado el subtítulo. El subtítulo es Fenómenos paranormales verificados durante experiencias cercanas a la muerte. Paranormales en el sentido de que no son explicables, digamos, desde un punto de vista normal o de un punto de vista ortodoxo o científico, etc. ¿Vale? Percepción verídica, capítulo primero, percepción verídica extrasensorial del entorno inmediato. Es decir, estas percepciones de información concreta, objetos concretos, datos verificables del entorno inmediato en el que está el paciente. Normalmente esto ocurre durante esa primera fase que hay en muchas experiencias cercanas a la muerte, que es la fase de la experiencia extracorporal. Muchas de estas personas inicialmente se ven como fuera de su cuerpo,
como a veces desde una posición cenital, desde el techo, a veces de pie, detrás de los sanitarios, y ven todo lo que está ocurriendo, ven su cuerpo, muchas veces con una sensación de desapego, y ven cosas concretas que están pasando en el entorno inmediato, en la sala en la que están, sea el quirófano, sea la sala de emergencias, o sea en la calle, si ha sido en su casa o donde sea. Este es este primer capítulo 1, estos casos en los que se ve algo que está en el entorno inmediato. Capítulo 2, lo mismo, pero percepción verídica extrasensorial de eventos más allá del alcance de los sentidos físicos. Es decir, ya no en el entorno inmediato, en la sala, sino en otra sala del hospital, en otra planta del hospital, en otro lugar de la ciudad o a veces en otra ciudad. Hay un caso impresionante de un enfermero que él mismo se somete a una operación importante, queda en estado de coma durante un determinado tiempo. Él está en un hospital en Wisconsin, creo recordar, y en uno de esos momentos tiene una experiencia extracorporal y ve lo que está ocurriendo en su casa, que está en Florida, 2.500 kilómetros más allá. Ve cosas concretas y luego, cuando se recupera, vuelve y comprueba, hablando con las personas que estaban allí, que el día tal, cuando él estaba en coma, pues esas cosas concretas sucedieron. Ese es el capítulo 2. Capítulo 3, conciencia y percepción extrasensorial verídica durante paro cardíaco y estados clínicos supuestamente incompatibles con la conciencia. Este es el capítulo más extenso. Son 30 y tantos casos, ni más ni menos. Aquí está el caso que citábamos antes de Pam Reynolds, en los que no solamente, volvemos ahí un poco a la restricción del estudio de Pim Van Lommel, no solamente se cogen casos de personas que estaban en estados fisiológicos, digamos diciendo, sino solamente casos en los que está constatado que ha habido un paro cardíaco. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en el paro cardíaco se conoce muy bien que el cerebro pierde el riego sanguíneo a los pocos segundos. Entonces, el encefalograma es plano a partir de los pocos segundos y, por tanto, la conciencia es imposible. No se puede ni percibir, ni ver, ni oír, ni percibir nada de nada, hasta que no se recupera ese paro cardíaco y ese riego cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, si a partir de esos 15-20 segundos la persona ha percibido y se demuestra fehacientemente que ha percibido cosas, estamos ante una evidencia de que la conciencia humana, que es la gran tesis del libro, la conciencia humana no está en último término ligada o producida por el cerebro. Como digo, 30 y tantos casos, ni más ni menos, bien documentados, de experiencias cercanas a muerte con percepciones concretas en casos de paro cardíaco. 4 capítulo, telepatía. ¿Qué tiene que ver aquí la telepatía? Bueno, pues hay percepciones telepáticas de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que en ese estado espiritual, digamos, ese estado extracorporal, digamos, fuera del cuerpo, son capaces de percibir cosas concretas, pensamientos concretos, sensaciones, sentimientos concretos de otras personas que estaban teniendo las otras personas en el momento en el que ellos o estaban clínicamente muertos o estaban en coma o lo que fuese. También casos verificables y verificados de este tipo de percepción. 5, comunicación después de la muerte con personas no conocidas, antes de la experiencia cercana a la muerte. Estos son casos, ya Raymond Moody recogió alguno en vida después de la vida, casos en los que una persona tiene esta experiencia cercana a la muerte y en la fase, digamos, no en esta fase extracorporal, sino en la fase trascendental, en la que atraviesas el túnel, llegas a la luz y te encuentras con seres de luz, seres angelicales, familiares fallecidos a veces, o gente fallecida, gente que no sabes quién es. A lo mejor tienes algún tipo de comunicación telepática con ellos, a lo mejor
simplemente les ves su aspecto físico, no sabes quiénes son, y a la vuelta, cuando lo cuentas, alguien te dice, esa persona era tu padre biológico, por ejemplo, que es el caso de Moody, o te da tal información, era tal, se corrobora esa información, terceras personas corroboran esa información que se ha obtenido. Sexto capítulo, comunicación después de la muerte con personas conocidas, no con personas desconocidas como antes, sino personas que ya conocía yo antes de tener mi experiencia, o que a veces incluso las conozco en mi vida, pero desconozco que han fallecido. Y si me permitís, os voy a leer un caso muy breve para ilustrar este tipo, caso impresionante, para ilustrar este tipo de casos, de experiencias. Es el caso 6.4. Según Brad Steiger y Sherry Hansen Steiger, aquí está la referencia del libro donde está recogido, el médico K.M. Dale comunicó el caso de Eddie Cuomo, un niño estadounidense de 9 años. Este niño había tenido fiebre alta durante 36 horas bajo la vigilancia de sus padres y el personal médico. A eso de las 3 de la mañana les dijo a sus padres que había estado en el cielo. Había visto a su difunto abuelo Cuomo, así como a la tía Rose y al tío Lorenzo. El padre de Eddie pensó que para el doctor Dale sería violento tener que escuchar aquella historia de Eddie, así que trató de dejar pasar aquello como una especie de sueño alucinatorio. Luego Eddie comentó que también había visto a su hermana de 19 años, Teresa, y que ella había sido la que le había dicho que tenía que regresar. Esto sí que inquietó a su padre, porque justo hacía 2 noches que había hablado con Teresa, que estaba estudiando en una universidad en Vermont. El padre llegó a pedir al doctor que le diera un sedante a Eddie. Más tarde esa mañana, los padres de Eddie llamaron a la universidad. Descubrieron que justo después de la medianoche de la noche anterior, Teresa había muerto en un accidente de tráfico. Los funcionarios de la universidad habían estado tratando de ponerse en contacto con los padres para informarles, pero no lo consiguieron porque los padres habían pasado la noche en el hospital con su hijo imposibles de localizar. Aquí está, como digo, el libro donde está recogido por si se quiere investigar un poquito más. Este caso es un caso de estos del capítulo 6 en el que alguien se entera de que ha fallecido, pues en este caso un familiar, la hermana, cuando nadie de los que tenía alrededor ni siquiera lo sabían. También este caso vale para refutar esa hipótesis que se ha usado a veces en la que se intentan explicar estas obtenciones de información simplemente por telepatía, por extracción de esa información de la mente de los que están alrededor por parte del paciente. En este caso, ni siquiera eso. Nadie de los que había alrededor sabían que esta chica había fallecido la noche anterior. De nuevo, obtención de información objetiva, verificable, con testigos, terceras personas involucradas. Capítulo 7. Observaciones por parte de terceros de experiencias extracorporales. No solamente el paciente cuenta que ha salido del cuerpo y que ha visto cosas, sino que hay otras personas que han visto ese espíritu, esa esencia, ese periespíritu, lo que sea, y las dos personas en distintos estados ven las mismas cosas y atestiguan las mismas cosas. Por cierto, esto es lo que se llaman las experiencias, las ECMs compartidas. Moody creo que tiene algún libro también al respecto. La persona que está, la tercera persona está perfectamente sana, no sufre ninguna patología de todas estas posibles causas que analizábamos, de estas hipótesis que analizábamos. Capítulo 8, curaciones milagrosas o curaciones inexplicables. Hay un cierto número de estos casos en los que el paciente entra en la experiencia, digamos, en estado terminal, se está muriendo realmente, no es que esté cerca de la muerte, es que se está muriendo. Ahí está, por ejemplo, el famoso caso de Anita Morjani, que entró después de un largo
una larga evolución de un linfoma, entró en estado terminal, en coma, en el hospital en Singapur, y después de esa experiencia decide volver. Está todo contado en su gran libro, un precioso libro donde lo encuentra, que se llama Morir para ser yo, Anita Moorjani. Aquí está ese caso también recogido. Y después de la experiencia vive una curación inexplicable o milagrosa. Los médicos, pues bueno, después de analizar su estado, los oncólogos, pues el oncólogo que revisó su caso le dijo claramente, señora, usted debería estar muerta. Y por ahí anda Anita Moorjani dando conferencias y haciendo una labor impresionante. 9. Capacidades paranormales después de las ECMs. Después de las experiencias cercanas a la muerte, muchas personas vuelven con algunas capacidades despiertas, digamos, telepatía, a veces incluso telequinesia, a veces de forma temporal o a veces les duran toda la vida. Y por último, capítulo 10, observaciones generales. Este ya es un capítulo muy interesante donde se recoge toda esta evidencia y lo que implica esta evidencia ante el problema de la mente y el cerebro, el problema, lo que se han llamado el problema duro de la mente y el cerebro, de la conciencia y el cerebro. ¿Qué relación hay? Ante la evidencia de todos estos casos, es muy difícil seguir manteniendo que la conciencia es algo producido y mantenido por el cerebro. Es algo distinto, esencialmente en algunos momentos incluso puede ser algo absolutamente autónomo, la conciencia por un lado y el cuerpo, el cerebro absolutamente invalidado, en estado de muerte clínica, en estado de anestesia profunda, en estados incompatibles con una conciencia fisiológica, pero hay una conciencia que es capaz de ser independiente y por tanto hay una base racional, científica si queremos, para pensar que después de la muerte física la conciencia, la personalidad, como le gustaba decir a Ian Stevenson, sigue manteniéndose, sigue siendo autónoma. Evidencia, desde luego, hay. El último capítulo es cómo los escépticos intentan explicar las experiencias cercanas a la muerte y fracasan. Este es un capítulo, el libro se cierra con este capítulo, que es un compendio de los rifirrafes y las discusiones a veces un poco agrias que han tenido los autores con distintas personas, muchas veces del mundo sanitario, que incluso ante esta evidencia siguen negándose a admitir que esto pueda ser posible y que haya una explicación más allá de lo fisiológico. Yo creo que es una postura bastante irracional, bastante poco científica en el fondo, para intentar explicar estas experiencias. Como digo, un libro muy importante, un libro que yo creo que marca un antes y un después en la bibliografía de las ECMs, y un libro que después de su lectura es muy difícil seguir manteniendo que todas estas experiencias no son más que alucinaciones. Voy a terminar con, dado que estamos en el mundo de habla hispana, con un párrafo importante de un neurólogo, toxicólogo venezolano llamado Ernesto Bonilla, que tiene un muy buen artículo en la revista Investigaciones Clínicas sobre precisamente las experiencias cercanas a la muerte y todos estos posibles intentos de explicación para estas experiencias. Y el artículo termina con este párrafo memorable. En conclusión, es inexplicable desde el punto de vista médico que durante las ECM se produzcan eventos conscientes, a pesar de que las personas están inconscientes o clínicamente muertas. Existe, por lo tanto, mucha más consciencia y memoria de lo que puede ser explicable solamente por la actividad cerebral. Es evidente el conflicto
que se presenta entre la ortodoxia neurocientífica y las ECM, que ocurren en condiciones de anestesia general o de paro cardíaco. Como señalan Grayson y colaboradores, solo cuando los neurocientíficos examinen los modelos actuales de la mente a la luz de las ECMs, se logrará comprender a la conciencia y su relación con el cerebro. Pues nada más, muchas gracias por la atención y hasta una nueva ocasión.